Imagina que en tu pueblo hay una extraña tradición que cada noche uno de los fundadores del pueblo tiene que vigilar una caseta de peaje, el cual diversos seres extraños paranormales van a pasar y debes cuidarte todo bajo una lista de reglas extrañas. Desde un 100 pies que te puede quitar la piel e incluso a un oficial que te va a ayudar sin cabeza. ¿Tú qué es lo que harías? ¿Cómo actuarías bajo esa situación? Sobre todo porque, bueno, aquí no hay ningún pago de por medio. Es tu obligación como uno de los familiares de la organización que fundó esta ciudad. ¿Aceptarías el trabajo? ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Le saluda Ángel de Luz, o Han. Espero que se le estén pasando increíble este día, ya sea que lo estés viendo de mañana, tarde o noche. El día de hoy, un usuario que se llama James me envía una historia que es realmente aterradora. Él tiene que encargarse de cuidar una carretera desolada donde pasan diversos seres paranormales y aterradores que van a causarle la muerte si no siguen la lista de reglas. La historia se llama Cuido una carretera desolada en medio de la noche con reglas extrañas. Mi trabajo es cuidar un peaje en una caseta. En lo profundo de las montañas de Montana hay un pequeño pueblo llamado El Edén, y justo en las afueras del pueblo hay una vieja y oxidada caseta de remolque. Ese es el único camino de entrada y salida del pueblo. He escuchado muchos rumores sobre esa vieja sirga. Algunos dicen que mantienen el mal alejado del pueblo. Otros dicen que en realidad es para evitar que nosotros nos vayamos. Y otros pocos dicen que es una puerta a algún lugar diferente de nuestro mundo. Pero lo que sí sé con certeza es que es importante para nuestro pueblo. Tan importante de hecho que se considera un gran honor ser elegido para operar la caseta por la noche. Honestamente, solo las familias más antiguas del pueblo pueden hacerlo. ¿Y qué hay de mi familia? Bueno, más o menos fundamos el Edén. Y como hijo del alcalde finalmente tuve la edad suficiente para hacer un turno. Oye, hijo James, ¿sabes por qué estamos aquí, cierto? La voz de mi padre era bastante ronca. Siempre sonaba como si acabara de gritar, lo que para ser justos sí que solía hacerlo. Yo asentí sabiendo que no debía tomármelo a la ligera. Sí, papá, estoy de acuerdo. Esto se trata más que vigilar la cabina, dije. Se trata de mantener todo en orden, ¿cierto? Sí, papá. Realmente es así como tú dices. Es un honor, hijo. No solo mantienes la seguridad de la ciudad, estás manteniendo una tradición que nos ha protegido durante generaciones. Él había dicho. Luego llegamos a la caseta de remolque. Nadie pedía pagar por ella durante el día. Simplemente la pluma permanecía levantada. Cualquiera puede entrar y salir cuando quiera. Pero en la noche, esa es otra historia. Siempre había alguien en la caseta después del anochecer, pero nadie habla de lo que pasa durante estos turnos. De todos modos, no se nos permite salir de la ciudad durante la noche, así que nadie se molestó en averiguarlo. Delante había un cartel de madera que informaba a la gente sobre el pago. La verdad es que solo cuesta $1 el pasar. Papá abrió la puerta y la vieja madera crujió ruidosamente al abrirse. Él me condujo al interior. Estábamos los dos muy apretados. El aire desprendía un olor rancio a madera vieja y a tabaco. Él metió la mano en su abrigo y sacó un papel arrugado muy raro. Él me lo entregó con una mirada severa y me dijo: Bien, hijo, por favor escúchame con atención. Cualquiera puede pasar mientras pague el peaje. Es más simbólico que otra cosa, pero estas son las reglas que debes seguir. Debes seguirlas y debes cumplirlas, escuches lo que escuches o veas lo que veas. ¿Puedes entenderlo? Mi papá me dijo. Sí, papá, sí puedo, respondí. Intenté parecer más seguro de lo que me sentía. Él me dio una palmadita en el hombro y me dijo: Muy bien, James, yo sé que tú puedes. Realmente yo no te lo pediría si no creyera que tú estás preparado. Su voz se suavizó en un instante. Oye, papá, dije. Y él se dio la media vuelta para marcharse. Él ya no quería escucharme. Estaba oscureciendo rápidamente y necesitaba estar pronto en casa. Y recuerda, hijo,
Las reglas son lo único que nos protegen. Así es como el pueblo ha sobrevivido todos estos siglos. Dijo y le vi desaparecer por la carretera antes de desplegar el papel. Yo leí las reglas. La verdad es que algunas no tenían sentido. Regla número 1. No respondas a tus vecinos. Regla número 2. Traza el símbolo cuando el reloj marque la medianoche. Regla número 3. Ignora el reflejo en el espejo desde las 3 de la mañana a las 4 de la mañana. Regla número 4. No aceptes nada de una anciana. Regla número 5. Nunca apagues la vieja radio. Regla número 6. Ignora todos los gritos de auxilio. Regla número 7. Saluda siempre al oficial que no tiene cabeza, o algo terriblemente sucederá. Yo me quedé mirando las reglas, tratando de entenderlos. ¿Ah? ¿Oficial sin cabeza? ¿Qué pasa con la anciana y el espejo? ¿Eran acertijos o algo así? Sin embargo, papá no era de los que hacían este tipo de cosas. Él no haría una broma como esta. Nada le hacía más feliz que mantener el orden por aquí, así que pensé que era mejor tomar esto en serio. Accioné un interruptor junto a la puerta. Una sola bombilla se encendió, pero honestamente la cabina no estaba tan mal. Siempre parecía algo acogedora. Había una silla de felpa con una gruesa manta sobre ella. En el suelo había un calefactor, un pequeño lavabo con un espejo en una esquina. Algunos libros y una vieja radio descansaban sobre una mesa colgada en la pared. La radio zumbaba suavemente. Subí el volumen y encontré una emisora de rock y empecé a sentirme como en casa. Llevaba agua y patatas fritas, además de un termo de sopa de pollo que había hecho mi padre. Yo desenrosqué el tapón y bebí un buen trago. Papá no era el mejor cocinero, pero la sopa me recordaba a casa. Era agradable y familiar. Ok, muy bien, vamos a hacerlo, dije. Yo observé el reloj. Eran las 6:15 de la tarde. El sol se había ocultado casi por completo. Papá dijo que solo podría irme cuando amaneciera. Cerré la puerta detrás de mí. Acomodé mi silla y me tapé las piernas con la manta. Supuse que sería una larga noche. Estaba a punto de dormirme. Así que mejor me puse algo un poco más incómodo. La primera media hora fue tranquila. Hojeé una vieja novela de misterio hasta que vi unos faros a lo lejos. Venían de un pequeño coche azul que se dirigía fuera de la ciudad. Era brillante y más nuevo que la mayoría de los que circulan por aquí. Él se dirigió hacia el peaje. Yo dejé mi libro y vi cómo el coche se acercaba poco a poco. El conductor bajó la ventanilla y dejó caer $1 en la cesta de recogida. Esto era algo rutinario. Pulsé el botón para levantar el brazo del peaje y saludé amistosamente con la mano mientras el coche pasaba. Pero entonces noté algo extraño cuando las luces traseras se desvanecieron en la distancia. Me di cuenta de que el sujeto que estaba como conductor era muy extraño. Lo único que recordaba era una sonrisa que era como un borrón. Una sonrisa borrosa e indistinta. No podía recordar si tenía pelo o lo que llevaba puesto. O incluso si el conductor era un hombre o una mujer. Yo no sabía nada. Me froté los ojos. Tenía que estar más cansado de lo que pensaba. Pero cuanto más intentaba recordar algo sobre el conductor, más esa sonrisa parecía flotar en mi memoria. No podía recordar su rostro. Todo lo que recordaba eran dientes. Dientes perfectamente rectos, como sacados de una revista dental. Y bueno, el coche era azul. Yo me devané los sesos, pero no pude pensar en nadie en el Edén que condujera uno como ese. Todo este asunto me inquietaba. ¿Cómo no podía recordar nada de alguien que acababa de ver hace tan solo unos segundos? Me pregunté. Yo sacudí la cabeza tratando de olvidarlo. Pero cuando todavía estaba tratando de deshacerme de la sensación extraña de antes, un sedán verde brillante rodó hasta el peaje. El conductor era un tipo de mediana edad con cara amigable. Bajó la ventanilla. La conocida letra de Take Me Home de Country Roads de John Denver llenó el ambiente.
Oh, esa canción me trajo bastantes recuerdos. Papá y yo solíamos cantarla en casa cuando él era más pequeño. Realmente me ponía de buen humor. Disculpe, señor, esa es una muy buena elección de canción, dije asintiendo con la cabeza. Pero el hombre respondió con una sonrisa y un pulgar hacia arriba. Dejó caer $1 en el cesto de la colecta y se marchó tarareando la canción. Pero entonces, ahí las cosas se pusieron raras. Raras como un déjà vu. Otro sedán verde, idéntico al primero, se detuvo. Bajó la ventanilla y había un coche como el otro. Tenía incluso el conductor la misma sonrisa y la misma música. Continuó justo donde lo había dejado. Juro que esto es muy extraño. Señor, me alegra de volver a verlo. Intenté bromear sin saber qué estaba pasando. El hombre volvió a sonreír. Dejó caer otro $1 y se marchó. La canción siguió sonando todo este tiempo. Y antes de que pudiera siquiera respirar, para procesar todo lo que sucedió, llegó otro sedán verde. Era el mismo conductor con la misma canción, continuando desde donde se quedó otra vez. Esto se repitió una y otra vez. Cada vez que la canción se reanudaba exactamente donde se había detenido, hasta que todo finalmente se reprodujo. Era como ver la misma escena repetida, excepto que la canción se unía un poco más cada vez. Y luego finalmente se detuvo. Me vino a la mente la licencia total, así que compré mi reloj. Tuve un resumen bastante rápido de lo que habría mejorado y luego la señal final. Comprobé mi reloj cuando las notas finales de Country Road se desvanecieron en el último sedán verde. La verdad es que soy un tipo de espectáculos, me gusta lo extraño, así que me tomé el tiempo de saber cuánto duró la canción. Habían pasado 45 minutos, de la misma experiencia con el mismo coche y el mismo tipo y la misma canción una y otra vez, y juro que esos carros pasaban uno detrás del otro. Al final me alegré de que no acabara en el maldito infierno, no había forma de parar. Yo quería detener el sonido, pero todo lo que oí vino justo después de que rápidamente afirmé que estaba en su punto. Ya debería haber estado un poco cansado en este punto, porque cuando despedí otra vez ese carro con la misma música, volví a frotarme los ojos esperando ver aparecer el carro, pero no lo hizo. Ahora la carretera estaba en silencio. De repente la noche parecía mucho más fría. Unos minutos después apareció un coche de policía. Se dirigió a toda velocidad hacia la cabina con las luces encendidas y salía de la ciudad. La verdad es que me atrapó desaprevenido. Nuestra ciudad solo tenía un coche de policía y la verdad no era él. ¿Acaso había pasado algo malo en casa? El coche se detuvo ante la cabina y me preparé para recibir malas noticias cuando bajó la ventanilla. Pero en lugar de una cara conocida, no había ninguna cara, ni siquiera había una cabeza. Solo había un muñón ensangrentado donde debería haber estado el cuello de la gente. Sin embargo, su uniforme estaba impecable. Estaba perfectamente planchado como si estuviera listo para la inspección. Llevaba una placa, pero no pude distinguir el nombre. Y escuché algunos ruidos de enfado, gruñidos procedentes del asiento trasero. Había algo feroz y salvaje que no sonaba ni humano ni tampoco animal. Recordando las reglas, saludé rápidamente al agente sin cabeza. Él me devolvió el gesto. Un movimiento nítido y preciso que parecía normal a pesar de todo lo demás, y luego, sin decir palabras, se alejó en la noche. Después de aquel encuentro con el oficial sin cabeza, volví a leer detenidamente la lista de normas de papá. Parecía que estas eran muy específicas. La vieja radio crepitó al yo leerlas, haciéndome dar un respingo. Empezó a saltar canales hasta que aterrizó en una estación que nunca antes había escuchado. Se llamaba la Radio Armonía. La voz del locutor sonaba suave y tranquila. Decía que era casi la hora del disco de la medianoche. Miré el reloj y se me atragantó el estómago. No podía respirar. No podía dejarlo caer. Eran casi las 12. No parecía que llevara tanto tiempo en la cabina.
Intenté averiguar cómo seguir las reglas sobre este símbolo. La lista decía algo sobre que tenía que trazar algo, pero ¿con qué? Busqué en la cabina algún tipo de pista y fue entonces cuando vi una pequeña caja debajo del escritorio. Dentro había un viejo pincel y un polvoriento frasco de tinta. ¡Ay! Justo a tiempo, una extraña canción empezó a sonar en la radio. Supuse que era el disco de la medianoche que había mencionado anteriormente el presentador, pero no se parecía a ninguna canción que hubiera escuchado antes. Esta era una mezcla de tambores y un zumbido agudo que me erizó el vello de la nuca. Intenté cambiar de emisora, pero la radio no me dejó. Estaba atascada detrás de mí. Un símbolo azul brillante apareció en el interior de la puerta del peaje. Formaba un círculo con runas dibujantes en el interior. Mojé el pincel en tinta y tracé cuidadosamente sobre ellas. El símbolo brillaba más con cada runa que trazaba. Cuando llegué a la última era cejador. Apenas podía mantener los ojos abiertos. De fondo, la canción de la radio ya no era más que gritos. Apreté los ojos y esperé a que todo se detuviera. Finalmente, la luz apagó tan repentinamente como había aparecido. El símbolo había desaparecido por completo. La radio enmudeció un momento antes de volver a cambiar a mi emisora de rock. Todo había vuelto a la normalidad, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me esforcé por recuperar el aliento. Saqué un poco de agua y me la tragué toda, y entonces lo escuché. Un fuerte grito venía de allá afuera. Levanté la vista y a lo lejos pude ver una mujer que se acercaba a trompicones a la cabina. Llevaba un abrigo desgastado. Yo levanté la vista. Tenía la cara tapada por el pelo largo y enmarañado. Se tambaleaba hacia el brazo alto intentando abrirse paso hacia la ciudad. Yo señalé el cartel y la llamé. «Señora, el peaje solo cuesta $1. Por favor, no vaya a romper la pluma», le dije. Pero era como si no me escuchara. En lugar de eso, se enfadó aún más. Golpeó su cuerpo contra la barrera lo suficientemente fuerte como para sacudirla. Y todo el tiempo sollozaba como si se le acabara de romper el corazón. Yo le grité que se detuviera con la esperanza de sacarla del pánico con el que estaba. Eso llamó su atención. Se quedó totalmente inmóvil. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa de una película. Y se quedó así durante unos segundos sin moverse ni un solo centímetro. Y de repente, esta mujer se puso a 4 patas. Sus extremidades cruzaron la carretera dirigiéndose hacia mí. Su cabeza se balanceaba arriba y abajo mientras se movía como si su cuello estuviera en una cuerda. No dejaba de sollozar mientras saltaba hacia la ventana. Se agarró a la cabina exigiendo que la dejara entrar. Y entonces, sin previo aviso, empezó a golpearse la cabeza contra el cristal. Yo intenté sujetarla, pero no podía moverla. Intenté calmarla, pero lo único que hacía era llorar y golpearse la cara contra el cristal. Fue entonces cuando vi las luces de policía a lo lejos. Venían en dirección al pueblo. El coche policía se detuvo rápidamente y salió el agente sin cabeza. Este fue directo hacia la mujer. La agarró y la sacó rápidamente de la cabina. Yo la vi forcejear para liberarse, mientras la metía en la parte trasera del coche de policía. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Levanté una mano y saludé al oficial sin cabeza. Reglas son reglas. Él me devolvió el gesto antes de marcharse con la mujer llorando. Yo volví a acomodarme en la cabina y pensé en llamar a mi papá para preguntar qué demonios estaba sucediendo. ¿Quién era ese policía sin cabeza? Pero claro, mi teléfono no tenía señal. Las preguntas tendrían que esperar hasta el día de mañana, y yo miré mi reloj. Eran casi las 2 de la mañana. Una camioneta verde cubierta de óxido se acercó a la cabina. Parecía que se iba a caer en cualquier momento. La conductora era una anciana que empezó a tantear el terreno en busca de $1 cuando llegó al brazo del peaje. Fue entonces cuando recordé una de las reglas. No debía aceptar nada de la anciana.
No estaba del todo seguro de que esta fuera la anciana a la que se refería la regla, pero a estas alturas no iba a correr ningún riesgo. Rápidamente pulsé el botón para levantar el brazo. Lo siento, señora, eso no es necesario. Puede seguir adelante, por favor, continúe, le dije. Estaba tratando de sonar lo más educado posible, pero ella se negó. Ella insistió en pagar empujándome $1 sucio en mí. Yo la tranquilicé. De verdad, señora, insisto, no pasa nada. Pero esto la puso aún más nerviosa. Ella empujó la moneda más cerca de mí. Yo miré el dólar que estaba tan desesperado por darme. Pero ni siquiera era $1. Era más grande, extrañamente brillaba bajo la luz de la luna. Pero cuanto más miraba el billete, más parecía parpadear. Era como si no fuera del todo real. Por favor, puede pasar, adelante, le dije. No quería tener nada que ver con este dólar. Lo que estuviera pasando con ella, realmente yo no quería nada. Pero a pesar de mis propuestas, la anciana no se movía. Se inclinó hacia mí, más y más. «Oiga, joven, ¿usted sabe quién soy?», ella pronunció. Yo negué con la cabeza y di un paso hacia atrás. La verdad es que nunca la había visto antes, dije, y ella comenzó a reírse. «Oh, jovencito, yo te conozco desde que naciste, James. He estado aquí cada vez que nace un niño en el Edén, desde que tus ancestros se asentaron en esta tierra e hicieron un trato conmigo». Y mientras ella hablaba yo sonreí. Noté que el óxido de su camioneta empezaba a extenderse como una maldita enfermedad. Subía por los laterales y sobre el capó, pero no se detuvo ahí. ¡Oh, no! El óxido se extendió a ella, arrastrándose por su piel. Se le desprendía cada vez que se movía. Continuó con sus ojos clavándose en los míos fijamente. «Tu ciudad le debe mucho a este trato, muchacho. Tenemos un acuerdo. Hay seguridad y prosperidad para el Edén a cambio de ciertas concesiones». Ante sus palabras se me revolvió el estómago. No quería creerle, pero el miedo en sus ojos y la extensión sobrenatural de óxido eran demasiado reales e intensos. Quería hacer algo de inmediato para poder descartarlo sin más, y pregunté. Disculpe, ¿qué clase de trato es?», yo pregunté. Ella sonrió y el óxido en sus labios se quebró. Chico, es un trato que ha mantenido este lugar vivo y próspero». Ahora el óxido le corroía la ropa, las manos y la cara. Sus rasgos empezaron a cambiar lentamente. No me lo podía creer. No podía ser, era imposible. Era como si se estuviera convirtiendo lentamente en una estatua. «Recuerda, James, cada regla tiene una razón y cada pacto tiene su precio», dijo con su voz que se convirtió en un graznido mientras el óxido limpiaba su garganta. Con la última inclinación de su cabeza arrojó la moneda sobre la alfombra. Cuando salió de la carretera y se dirigió a la ciudad, su camioneta dejó un rastro de partículas de óxido en el aire. La observé hasta que sus faros desaparecieron sin más en la oscuridad. Y ahí en el suelo, donde había dejado caer el dólar, ya no era más un billete. En el polvo había algo más. ¡Oh, sí! Había una uña gigante y sucia, pero no tuve tiempo de pensar en ello. A lo lejos se veían faros, pero estos se parecían algo diferentes. Esta vez no eran de un coche, sino de una moto. Se acercó a la cabina desde las afueras de la ciudad, con el motor cortando el silencio de la noche. El conductor llevaba gafas de sol. Me pareció algo extraño, teniendo en cuenta la oscuridad total del exterior. Se detuvo para pagar el peaje y se subió las gafas de sol. Me dirigió una sonrisa y un pulgar hacia arriba al pasar. Pero algo salió terriblemente mal justo al pasar el brazo del peaje. De repente perdió el control de su moto, el cual derrapó por la carretera dejando marcas negras en el asfalto.
La moto se estrelló y el motorista acabó inmovilizado debajo sin moverse. «Oye, disculpa, ¿estás bien?», le dije. Ahora el corazón me iba a 1000 por hora. Él gimió como respuesta y levantó débilmente el brazo indicándome que me acercara a ayudarle. Estaba a punto de salir de la cabina cuando recordé otra regla. Debo ignorar todos los gritos de auxilio. Y entonces sentí un conflicto. Quería ayudarle, pero habían reglas. Estaban ahí por una razón, ¿o no? Y justo entonces olí la gasolina. Había gasolina en el aire. Un fuego de repente salió de la moto y el motorista empezó a gritar. Un espeso humo negro se elevaba, haciéndome difícil ver lo que pasaba a este tipo. Mis instintos me gritaban que yo hiciera algo y estaba a punto de salir de la cabina cuando empezó a gritar mi nombre. Pero espera, ¿cómo es que sabe mi nombre? Nunca se lo había dicho. Me detuve con la mano en la puerta de la cabina. Me vino a la mente entonces otra regla. No debía responder a mi nombre. Su grito sonó bastante real, pero la forma en que pronunció mi nombre me pareció extraña. Era tranquila y monótona, casi aburrida. Era como si fuera una grabación sobre sus gritos de auxilio, y algo no me cuadraba. Yo dudé mientras las llamas crecían, alcanzando unos 2 metros de altura. Los gritos eran cada vez más fuertes y agudos, pero escuchaba mi nombre cada pocos segundos. Sonaba como si los estuvieran doblando por encima de los gritos. Sonaba bastante falso. James, ayúdame. James, ayuda. James, por favor. Y en ese momento, justo cuando ya no podía más de la desesperación, el familiar coche de policía apareció por la carretera y se detuvo justo al lado de los restos en llamas. El policía sin cabeza salió del coche, caminó directamente hacia las llamas y sacó al motorista. Ahora ya ni siquiera parecía humano, parecía más bien alguien calcinado. Caminaba normalmente mientras el oficial sin cabeza lo guiaba al asiento trasero del coche de policía. Saludé de nuevo a la gente. La carretera se despejó y el coche se alejó. Yo me quedé observando la carretera por un minuto. Ahora me daba incluso pena lo cerca que había estado de infringir una regla. Yo seguí mirando la carretera. Había algo que me estaba hipnotizando. ¿Era incluso algo tonto que yo quisiera ayudar a alguien? Como humanos, nosotros tenemos esa empatía por los demás, ¿o me equivoco? Seguí el sonido hasta un pequeño espejo de baño situado encima del lavabo. Dudé y recordé la regla de no mirarse en los espejos entre las 3 y las 4 de la madrugada. Todavía no era esa hora. Así que miré rápidamente, y lo que vi casi me deja sin aliento. En el espejo, otra versión de mí mismo golpeaba desesperadamente el cristal. Llevaba mi ropa, pero esta estaba rota y sucia. Un feo corte le sangraba por la mejilla y tenía los puños ensangrentados mientras golpeaba el cristal una y otra vez. El reflejo casi parecía totalmente aterrorizado, con los ojos muy abiertos por el pánico. Recordando la regla sobre los espejos, yo miré el reloj. Aún faltaba unos minutos para las 3 de la madrugada, así que técnicamente aún podía observar, pero lo que vi me hizo desear no haberlo hecho. Grave error. Al volverme hacia el espejo me di cuenta de que unos faros aparecían a lo lejos detrás de mi desesperado reflejo. Me giré para comprobar la carretera, pero estaba vacía. No había ningún coche, ni ninguna luz, ni nada. Al volver a mirar por el retrovisor, vi que un vehículo se había acercado a la cabina. Era una ambulancia y mi reflejo golpeó con más fuerza el cristal. Observé horrorizado cómo un hombre alto con un traje oscuro salía de la ambulancia, y ¿qué era lo más extraño? Es que él llevaba una máscara de cerdo. El hombre de la máscara de cerdo llegó hasta la cabina del espejo e hizo algo impensable. Se metió por la ventanilla de la cabina. Yo volví a mirar el reloj. Eran exactamente las 3 de la mañana. Me obligué a apartar la mirada del espejo. Detrás de mí, los golpes eran cada vez más fuertes y más frenéticos. Yo podía sentirlo. Yo lo sentía.
Así que cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos con las manos para tapar el ruido. La regla era clara: no tocar el espejo a partir de las 3 o 4 de la madrugada, y yo tenía que ignorarlo, pasara lo que pasara. Mientras estaba allí de pie tratando de bloquear los horribles sonidos del espejo, el crujido de hueso se detuvo de repente, pero fue rápidamente reemplazado por un nuevo sonido, el cual fue igualmente perturbador. Era un ruido sordo y húmedo, era repetitivo y constante, y cada golpe sonaba más húmedo que el anterior. En ese momento, un coche se acercó al peaje, tratando de aparentar normalidad. Yo tomé el $1 del conductor y levanté el peaje para dejarle pasar. El conductor me hizo un gesto con la cabeza y se marchó. No fue nada extraño. Luego vino otro coche y luego otro. Todos parecían completamente normales y pagaron el peaje sin rechistar. Por un momento me sentí casi completamente normal, como si estuviera trabajando en un peaje normal, pero no lo era. Eran las 3 de la mañana en una carretera rural. No debería haber tanto tráfico. Entonces, ¿quiénes eran esas personas que entraban y salían de la ciudad? Algo me olía muy mal. El flujo constante de coches, y los coches parecían demasiados cronometrados, demasiado regulares. A pesar de todo, ese horrible y pulposo sonido seguía golpeando el retrovisor. Era implacable, y cuando saludé al siguiente coche, escuché un nuevo sonido. Podía escuchar el sonido de los cerdos entre cada golpe, chillando y resoplando, incluso el bufido ocasional. Era inconfundible. Intenté concentrarme en la carretera, en los conductores que pagaban sus peajes, en cualquier cosa menos en estos sonidos animales, los cuales estaban directamente detrás de mí, pero era muy difícil. El ruido parecía cada vez más fuerte y desesperado a cada minuto que pasaba. Era como si me estuvieran taladrando el cerebro con cada sonido. Y en cuanto el reloj marcó las 4 de la mañana, ahora había una cara cubierta de pelo espeso y enmarañado. Estaba justo enfrente de mí. De sus fosas nasales goteaba pus amarillenta. Y lo más extraño es que le salían cuernos en la cabeza. Cuando pasó junto a la cabina, recordé las reglas y saludé rápidamente al oficial sin cabeza. En el momento en que pasó su coche, el molesto ruido sordo que me perseguía desde el retrovisor se detuvo. Yo suspiré aliviado. Consulté mi reloj y ya no había peligro. Cautelosamente me giré para mirar el retrovisor. Parecía normal como cualquier otro espejo, salvo por una pequeña grieta en el centro. A medida que avanzaba la noche, la cabina se convirtió en una rutina. A veces la radio que escuchaba cambiaba a esa extraña armonía de emisora de radio. A veces ponían música religiosa antes de volver a mis canciones de rock. Intenté ignorarla concentrándome en la carretera y en los coches que pasaban, y entonces una furgoneta blanca se acercó a la cabina. Al acercarse, el conductor se echó a correr. Yo bajé la ventanilla para cobrarle el peaje. Fue entonces cuando noté algo alarmante. Tenía la cabeza completamente girada hacia atrás, como si alguien le hubiera torcido el cuello. Luchando por mantener la compostura, dejé pasar rápidamente la furgoneta, y mientras alejaba, vi más caras en la ventanilla trasera. Todas y cada una de ellas me miraban fijamente. También tenían torcida la cabeza hacia atrás. Poco después se detuvo una mujer que conducía una camioneta verde brillante. La camioneta era tan nueva que prácticamente brillaba bajo las luces de la cabina. Se asomó para pagar y me preguntó si había visto pasar a su madre, y no podía asegurarlo. Habían pasado demasiados coches. Entonces la mujer solo se rió. Era un sonido ligero y despreocupado que parecía fuera de lugar con todo lo que había pasado. Se marchó dejando un rostro de pétalos de flores en la carretera. Se acercaba el amanecer y yo contaba los minutos que faltaban para que terminara mi turno de 6 de la mañana. Pero de repente escuché lo que parecía una multitud de pasos en la distancia. Me froté los ojos e intenté entender la silueta que se me acercaba al peaje, y a medida que se acercaba, el sonido se convirtió en el repiqueteo de numerosas piernas contra el asfalto. Lo que surgió de la oscuridad era bastante espantoso.
Un cien pies gigante y oscuro tenía una cabeza humana en la parte delantera. El resto de su cuerpo se extendía en segmentos por la carretera, corriendo hacia mí. Esto no estaba mencionado en ninguna regla. Al llegar a la cabina empezó a golpear contra la ventana, y de cerca pude ver que su cuerpo estaba hecho de pieles cocidas. Estaban tan horriblemente juntos que no podía decir si eran humanos o tal vez de animales. A pesar de la violencia de sus acciones, el rostro humano del cien pies permanecía inquietantemente tranquilo. El rostro de todos los demás continuó aplastando su cuerpo contra la cabina del viaje, y con cada choque sentí que la cabina temblaba. La estructura se tensaba bajo el asfalto. El monstruo cien pies comenzó a envolver su largo cuerpo alrededor de la cabina, constriñéndola como una serpiente. Las ventanas se empañaron con la presión de su oscura piel cosida contra el cristal, y pronto apenas pude ver el exterior. La cabina crujió y gimió bajo la presión. Yo me alejé de las ventanas, no sabía qué hacer. Las reglas me habían preparado para muchas cosas, pero nada como esto. Y a través de la masa retorcida y cosida del monstruo cien pies, pude ver el parpadeo de las luces de la policía a lo lejos. Pensando en todas las veces que el agente sin cabeza me había salvado, me esforcé por levantar el brazo del viaje, esperando que de algún modo pudiera hacerle una señal a él o a cualquier otro que pudiera verme. De repente se escuchó un fuerte estruendo en el exterior y la cabina tembló violentamente. El cien pies hició y apretó con fuerza la cabina. No podía ver lo que ocurría allá afuera. Entonces sonaron disparos, seguido de ruidos húmedos y cortantes, como si cortaran o desgarraran algo. La cabina se quedó a oscuras. Solo podía esperar, deseando que todo hubiera terminado. Pero hubieron más disparos, esta vez más cerca. La cabina volvió a temblar, peor que antes. Fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio y me dejó inconsciente. Y todo se volvió oscuridad. Cuando volví en mí, la alarma de mi reloj sonaba a las 6:30. La luz de la mañana se filtraba por la cabina, y para mi sorpresa, todo parecía normal. No había señales de un monstruo, ni daños, ni tampoco un oficial sin cabeza. Solo el silencio y el amanecer. Sentí un dolor sordo en el lugar donde me golpeé la cabeza, pero me levanté y volví al pueblo. Al acercarme, vi a mi padre esperándome. Su expresión era seria y había un atisbo de preocupación en sus ojos. «Oye, hijo, ¿entiendes ahora por qué son tan importantes estas reglas? Porque alguien debe estar siempre en la caseta de peaje por la noche. Es sumamente importante, ¿ahora lo entiendes?», él me preguntó. Yo asentí con la cabeza, aún asimilándolo todo. «¿Pero qué era esta cosa?», le pregunté. «Era como un cien pies, papá. Eso no venía en las reglas». De repente su rostro se volvió sombrío. «Bueno, lo llamamos el quitapieles. Por eso no dejamos que nadie salga de noche. La verdad es que es raro que venga, no viene a menudo. Siento que te haya tocado en tu primer turno», él dijo. «Ay, creo que ese oficial sin cabeza me salvó», dije tratando de darle sentido a los eventos de la noche, y papá asintió. «Bueno, la regla de saludarlo es nueva. Lleva décadas intentando recuperarse de aquello. Mientras tanto, ayuda en la cabina cuando puede». Y entonces mi padre hizo una pausa, y sonrió y dijo una última cosa. «¿Sabes una cosa? Esto es realmente importante, pero él siempre te protegerá. ¿Y sabes por qué? Eso es porque tú eres su bisnieto. Y él perdió la cabeza gracias a ese maldito quitapieles». Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado, porque realmente yo sí que lo disfruté. Déjenme su manita arriba, comenten aquí abajo qué les parece, qué temas quieren ver, si quieren que continuemos con estas reglas extrañas, o podemos empezar con otro tipo de historias. Chicos, entonces píquenle aquí a la campanita de notificación, no en su ojo, allá,
Por aquí debe de aparecer. Piquen la campana de notificación para que no se pierdan ninguno de mis videos. Ya saben, están muy nice. Entonces nos estamos viendo en la próxima. Hasta la próxima. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.